Ah, bueno. Bueno, muchachos, recuerdan lo de for y reduce, ¿no? De aplicar las operaciones y bueno. Entonces, reciben una colección y una operación binaria. ¿Qué es una operación binaria? Toma dos argumentos y uno de ellos, ¿qué suele ser? El sí mismo, ¿vale? Si se acuerdan, entonces suele ser de un solo argumento. Pero porque hay uno implícito. ¿Cuál es el que está implícito? El this, ¿vale? Bueno, entonces, si ustedes recuerdan, pues tenemos estas listas, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Además, recuerdan que con for left y for right teníamos la asociatividad, que for left empezaba asociando el primero con el segundo, el resultado con el tercero y así sucesivamente. For right, ¿qué hacía? El último con la lista vacía, ¿sí se acuerdan? Y luego el penúltimo con el resultado. Y se acuerdan de que uno nos fallaba y el otro no. ¿Por qué? Pues fallaba el del right porque intentaba hacer una lista, ¿no? No, fallaba fue el left porque intentaba hacer una operación de lista con dos elementos, ¿sí se acuerdan? Sí. En cambio el otro hacía el último con la lista vacía. Con el nil, exactamente. No sé si recuerdan eso. ¿Sí? Bueno, ¿ya? Sí, ya la pillé. Bueno, muchachos, una operación binaria es asociativa si para cada x, y, z de a es lo mismo hacer f de x con f de y, z o f de x, y con z. Si escribimos f de x y de forma infija como x operación y, la asociatividad se escribe como x operación y operación z, acá el resultado, o x operación y el resultado con operación z. Eso es operación, ¿listo? No hay ninguna función específica, simplemente una operación genérica de esas que ustedes ven en la calle, ¿sí? Bueno, consideren dos expresiones o que dieron en el mate de Guarapo, que espero hayan conseguido algún liguecito para enero. Sí, un liguecito para enero al menos. No, nada. No, porque diciembre ustedes están muy ocupados, pero en enero pueden tener ligue para luego votarlo en febrero, ¿sí? Pues claro, vuelven a ocupar. Por favor, que estos muchachos aprenden rápido. No, ya saben más de lo que muestran ahí. O sea, saben de lo que no deberían de saber, no entiendes. Entonces, consideren dos expresiones con la misma lista de operandos, conectados con diferente parentesización. Se puede concluir que ambas operaciones evalúan el mismo resultado, es decir, que lo que aplica para 3 aplica para 4 y aplica para 5 y aplica hasta n. Usted los puede asociar de cualquier manera. Entonces, tenemos que tener una operación binaria que sea asociativa sin ninguna restricción. ¿Qué pasa con el for left y el for right? Pues que no son directamente asociativos. ¿Por qué? Porque nos dan un resultado. ¿Qué pasa con las listas? ¿Sí se acuerdan? Sí, que de todo. Que uno fallaba y el otro no. Bueno, muchachos, cada expresión es construida por valores conectados por la función, puede ser representada como un árbol. Es decir, la asociatividad la podemos representar como un árbol. Primero, si hacemos x operación y, z, miren acá, x operado con ¿quién? Con el resultado de y, z. ¿Sí pillan el árbol que se generó? Miren acá, x operación y, operación zw. ¿Cómo sería? ¿Operación de qué? Operación con x, y, operación con z, w. Párenle bolas a eso porque en FLP esto va a estar a la orden del día, ¿sí? Estos arbolitos. Bueno, creamos los árboles, pues ya saben cómo son los árboles, una clase tree que tiene dos, el leaf y el node. Si se acuerdan, el leaf tiene el valor y el node ¿qué tiene? No, pues tiene el hijo izquierdo y el hijo derecho. Entonces, la expresión reduce del árbol, la versión secuencial, ¿cuál es? Entonces, básicamente, si es leaf, pues devuelve b, y si no, pues f ¿de qué? Reduce de A con el izquierdo y reduce con el derecho. Y la versión paralela pues es paralelizar el izquierdo con el derecho, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, muchachos, la definición que se hace del reduce, pues aquí está. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es hacer un llamado recursivo, hacer dos llamados recursivos paralelos, uno con el izquierdo y el otro con el derecho. Entonces, ¿qué sucede?
lo que va a suceder es que cuando hacemos esta operación, esta se va a ir para un hilo 1 y esta operación se va a ir para hilo 2. ¿Qué va a suceder acá? Esta operación se va a ir para hilo 1 y esta operación de acá se va a ir para hilo 2. Lo que nos están diciendo allí es que cada operación de la asociatividad se va a ir a un hilo distinto. ¿Sí? ¿Vale? Eso es lo que están diciendo acá. Entonces, básicamente, tendríamos que esta es la versión paralela del reduce y esta es la versión paralela del reduce. Ya, eso sería. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacer cuando trabajamos con lecciones donde conocemos el orden pero no la estructura del árbol? Por ejemplo, ¿cómo podríamos reducir arreglos? Convertirlos en un árbol balanceado y aplicar reducción sobre árbol. Recuerden que la reducción sobre árboles es hacer un llamado recursivo con el izquierdo y un llamado recursivo con el derecho. Cada uno en un hilo, en un hilo, en un hilo, en un hilo independiente. Estos muchachos no están aquí. Pero ya es la última clase, así que pues, dentro de 8 días pueden estar o no pueden estar, me es indiferente. Bueno, gracias a la asociatividad podríamos escoger cualquier árbol que preserve el orden de los elementos de la colección original para hacer reducción. Cuando el arreglo sea suficientemente pequeño, hacemos el proceso secuencialmente. Y aquí está. Básicamente, muchachos, ¿qué vamos a hacer? La mismo enfoque. Cogemos el arreglo, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Lo partimos en dos. Y luego hacemos un hilo con la primera mitad y otro hilo con la segunda mitad. Y hacemos eso hasta que tengamos arreglo de tamaño límite. ¿Estamos allí? Y eso nos dice la profundidad de la recursión. La profundidad pues de la paralelización. ¿Sí? A ver, si la profundidad es 8, ¿cuántos hilos tendríamos máximo? 2 a la 8. ¿Qué es? Es 2.56. 2.56. 2 a la 4 es 16. 16 por 16, 2.56. ¿Sí? What happened, muchachos? ¿No? No les gusta ni en la mañana ni en la tarde. No hay forma de ubicar un curso que les guste. Bueno, muchachos, es lo mismo. Bien, entonces, en conclusión, el map y el reduce los podemos paralelizar. ¿Bajo qué enfoque? Siempre y cuando podamos hacer la recursión utilizando la asociatividad. ¿Sí? Con la asociatividad vamos a tener un árbol de llamados para cada una de las asociaciones. Tenemos un árbol izquierdo y un árbol derecho. Y cada uno de ellos lo llamamos de forma independiente. ¿Estamos? Dios mío. Bueno, muchachos, ahora hablemos de operaciones asociativas. Una operación binaria es asociativa si, bueno, esto ya lo sabemos, y es conmutativa si es lo mismo llamar X y Y X. Eso sería asociativa. ¿Sí? Perdón, conmutativa. Entonces, si escribimos X y Y como forma infija, entonces básicamente X operado Y es igual a X, a Y operado X. Existen operaciones asociativas pero no conmutativas, y conmutativas pero no asociativas. Por ejemplo, la corrección del reduce depende de que la operación sea asociativa. Por ejemplo, ¿qué operación no es conmutativa? La división, por ejemplo. La resta tampoco es conmutativa. Bueno, de las operaciones típicas como suma y multiplicación son asociativas. Suma y multiplicación, unión, intersección y diferencia simétrica, unión de bolsas, multiconjuntos, operaciones booleanas, suma y multiplicación de polinomios, suma de vectores y suma de matrices de dimensión fija. Y operaciones que no son conmutativas: las listas, las octaciones de strings, multiplicación de matrices, composición de relaciones y composición de funciones. F de G de X no es lo mismo que G de F de X. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdo? Bueno, aquí hay unas operaciones que no son asociativas, ¿sí? Que es la suma, bueno, la multiplicación de punto flotante. Bueno, y tenemos finalmente el escam.
La función scanlet se define igual que map y reduce sobre colecciones. Ella recibe una colección, una operación binaria asociativa sobre elementos de la colección, elemento inicial que vuelve la lista de los reduce left de todos los prefijos de la lista original. O sea, básicamente, muchachos, scan va a recibirnos un parámetro que va a servir de parámetro inicial. Entonces observemos un ejemplo. Miren este. Tenemos 149.scanLeft 100 y tenemos s,x de s más x. ¿Cuál es el valor que va a tomar el s? El s... La suma de los dos, ¿no? Sí, no, pero a lo que me refiero es que hay dos parámetros. Miren que la lista solo tiene un parámetro. Cuando ustedes hacen scanLeft, agregan un parámetro adicional. ¿Ya? Eso es lo que están haciendo acá. Entonces, ¿qué pasa con s y qué pasa con x? S vendría siendo el valor De la lista. y x vendría siendo el valor De la scanlet. del scanLeft. ¿Qué hago que pasa si hago s más x? Se suman el elemento con el... Exactamente, o sea, básicamente es un elemento que agregamos adicional. ¿Sí me siguen allí? Esto realmente devuelve una función. Bueno, pero los parámetros no serían, o sea, no serían veces a la vez que representaría el sí mismo, la lista, porque pues se supone que se apega a la izquierda, es decir, a este lado. Scanleft. Sí, es un prefijo. Es un prefijo. Sí, tiene razón. Básicamente, sí, tiene razón. Si ustedes ven, a ver, yo la pillo acá. Ese sería scanner. Si la S es scanner porque se supone que retorna el valor nuevo más lo anterior, el valor no va a ser el primero. Sí. Devuelve la lista de todos los prefijos de la lista original. Entonces, con la colección list tenemos. Es que aquí está. Básicamente el valor inicial, ¿quién es? Z. Y el siguiente, ¿cuál es? Sería f de y menos 1, xi. Entonces, ¿qué pasa con y menos 1? Básicamente, muchachos, sería el anterior. ¿El anterior cuál es? El que se calculó. Entonces, miren el primero. El primero sería 100, que sería y0. ¿Cuál sería y1? Sería 100 más ¿qué? Más el primero, que sería 100 más 1. ¿Cuánto nos da? 101. ¿Cuánto nos da y2? 101 más 105. ¿Y y3? Sería 101 más ¿qué? No, 105 más. B, 105 más 9, ¿cuánto da? 114. ¿Lo ven acá? Ahora, ¿qué pasa con scanWrite? En scanWrite, muchachos, el primer valor acá sería por la izquierda, o sea que el y0 sería el z, pero aquí ¿quién sería con scanWrite? El y1, el y0, no sería el z, sino que sería el primero de la lista. Y1 es igual, y0 es igual a 1. ¿Y1 a qué es igual? Al primero, ¿cierto? Esperen, yo miro una cosa. Esto está... es que lo hace al revés. Ya entendí. ¿Cuál es el último? Este Y0, 1, 2 y 3. ¿Qué es Y3? 100. ¿Me siguen acá? Sí. ¿Qué sería Y2? 100 más 9, ¿qué sería? 109. Y1, ¿qué sería? 109 más 4, ¿qué sería? 113. Y Y0, 113 más 1, ¿qué sería? 114. Ya. ¿Listo? Bueno. Entonces, se puede programar un scanlet secuencial. Básicamente, muchachos, es llevar un acumulador. ¿Sí? Este sería f de a, a, i. O sea, básicamente este, muchachos, es el que va a llevar esta acumulación que ustedes ven acá. O sea, como él va acumulando desde y0 hasta y3, en este caso, este sería el acumulador. Y lo asigna ¿a dónde? A la posición i del arreglo. Este es el acumulador. ¿Sí me siguen acá? Aplicar la función al valor de a. ¿Estamos allí? Listo. Entonces, este es el secuencial. Ahora,
Se podría paralelizar scanleft suponiendo que f es asociativa al punto de lograr un algoritmo mucho más rápido que el secuencial. Pues a primera vista parece imposible. El valor de cada elemento de la secuencia depende del valor previo, que ustedes lo que están viendo acá. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y1 de quién depende? De Y0. ¿Y2 de quién depende? ¿Y Y3 de quién depende? Y2. Aquí, Y0 de quién aquí es al revés. ¿Y2 de quién depende? De Y3. ¿Y2 de quién depende? Perdón, ¿Y1 de quién depende? Y2. ¿Y Y0 de quién depende? Y1. ¿Sí ven la dependencia? Entonces, se parecería que es esto. Entonces, ¿qué pasa? Sí lo podemos hacer siempre y cuando almacenemos resultados intermedios. Bueno, vamos a ver si podemos paralelizar scan. Entonces, muchachos, recordemos que las interfaces de map y reduce sobre segmentos de arreglos, pues aquí están. Entonces, scan, ¿qué se podría hacer, muchachos? Básicamente, se puede calcular aquí, hacer un reduce del valor de f de i. Uy, aquí ¿qué está haciendo el profe? Venga, yo miro una cosa. Aquí creo que me sale mejor explicarlo. En la versión anterior no se utilizan los resultados intermedios del cálculo. Hay que aprovechar que el reduce funciona aplicando las operaciones de árbol, ¿recuerdan? Sí, hasta el profe está... No, yo estoy cansado. Pero bueno, no, sigamos. ¿Sí recuerdan la asociatividad que vimos hace un ratico? Sí. ¿Sí? ¿Que lo podíamos convertir en un árbol? Sí. ¿Sí? Está diciendo entonces Diga que sí. que es- Diga que sí. Muchachos, ¿se acuerdan de esto? X, operación Y, Sí. operación Z, ¿qué me genera? Operación de XY, operación. Ah, eso eran los árboles. Sí, esos son los árboles. Ya, no sé, la intermedia, no me acuerdo cuál era. Luego que nos consiguieron unos links, que eso. Ustedes me acuerdan del mate y del guarapo nomás. Eso lo vamos a ver. Sí, sí, él dijo, vea, siempre háganlo de derecha, medio, derecha, izquierda. Izquierda, medio, derecha. No, muchachos, están pero No, es en el right, se le truncó. el trunco ahí feo. Yo solo sé que lo transformó en inverso. La dependencia de hace un rato era por el acumulador. Sí, lo que pasa es que aquí, si tú ves, aquí el acumulador es el primer elemento, ¿lo ves? Pero acá es el último. Ajá, y la operación se hace al revés. Es lo mismo que fold right, fold right. ¿Se acuerda de fold left? Primero con segundo, Esto es lo mismo. Scan left, el primero es el acumulador y luego el segundo sería el acumulador más el primero. Y así sucesivamente. Pésimo momento para hacer disléxica, la verdad. ¿Cómo? Yo no lo puedo. Yo consigo la izquierda y la derecha, pues, Eso es lo bueno de tener un lunar de nacimiento. Derecha, izquierda, lunar. Es como una cicatriz. La puede hacer con... No, mentira. Dejemos de grabar. Dejemos de grabar y ahí hablamos, ¿no? Bueno, muchachos, entonces, ¿cuál es la idea? Guardar los resultados intermedios. Entonces, ¿qué pasa? Muchachos, por ejemplo, si ustedes recuerdan, vamos a hacer un scan left, ¿cierto? X.scanLeft de 100 punto y hacemos el map X, Y de X más Y. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es el primer elemento, muchachos? El dominio izquierdo sería 100. ¿El primer elemento cuál sería? El acumulador. Sí, ajá. Ahora, el arreglo es 1, 3, 8, 50. ¿Vale? ¿Cómo sería el segundo elemento? Sería pues la suma. 101. Eso sería 104. 104 Sería 102. y 162. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren que este 101 pues es fácil de calcular. Ahora, este 104, ¿dónde lo sacan? Del anterior más el. Del hermanito. Pero ¿quién? ahora conmigo. Ajá, o sea, tomo el valor de mi hermano izquierdo y me sumo conmigo. ¿Lo ven ahí? Ahora, este
Es mis dos hermanos. Esos no son hermanos, Anterior, los primos. son primos. Ah, primos. Uy, hermano, uy, qué miedo. Todos hermanos. Familia. Se ponen los primos. Muchachos, son primos. ¿Por qué son primos? Porque los Básicamente comparten, Uy, qué miedo. comparten el mismo abuelo, pero no los padres. ¿Qué tienen ustedes en común con sus primos? El abuelo. Nada. El abuelo. ¿sí? Eso está bueno para una adivinanza. Estos son los primos. Pues tomo mi primo y le sumo mi valor, 112. ¿Y este le tomo? Mi hermano. Entonces, muchachos, básicamente, ¿cómo esto funcionaría? Recuerden que los árboles almacenan la colección solo tienen valores de las hojas, ¿cierto? Y los árboles intermedios almacenan valores en las hojas y en los nodos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a agregar, ahora, estos nodos, muchachos, van a almacenar, además del hijo izquierdo y del hijo derecho, van a almacenar los valores parciales. Los valores parciales. Los valores parciales. No, es que ya no dan para más. Bueno. Entonces, muchachos, esta es la versión secuencial. Mírense que en la versión secuencial, muchachos, tomamos los valores del hijo izquierdo del hijo derecho, cuando son nodos. ¿Sí lo ven acá? ¿Sí lo ven acá o no? Tomo los valores. ¿Y qué hago con esos valores? Pues lo que hago es hacer un no. Hago un llamado recursivo con, muchachos, con los valores parciales. ¿Estamos acá? Están intentando. Vale, ¿y cuál es la diferencia de la versión paralela con la versión recursiva? Perdón, con la versión secuencial. Que una toma los parciales y la otra el hermano, ¿no? Vamos de nuevo. En caso que sea, o sea, tenemos acá la expansión del árbol. En caso que sea un nodo, ¿qué hacemos? Básicamente hacemos el llamado recursivo ¿con quién? Con el hijo izquierdo, ¿cierto? Y el hijo derecho. Eso no hay pérdida ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y estos resultados parciales los juntamos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos. Ahora, ¿qué pasa en caso de que sea una hoja? Sencillamente devolvemos el valor. ¿Ya? O sea, sigue siendo el mismo enfoque. Llamado izquierdo y llamado derecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese llamado secuencial y el llamado paralelo? Hacemos un llamado recursivo con el hijo izquierdo, un llamado recursivo con el hijo derecho. Sí, o sea, a lo que voy, muchachos, es que ¿se acuerdan de que en la primera versión del árbol no habían valores para los nodos? Ahora sí los hay. ¿Y esos valores qué son? La suma del valor del hijo izquierdo con la suma del valor del hijo derecho. ¿Para qué guardar allí? Para poder guardar este valor, o sea, sumo estos dos más el inicial, y aquí ¿qué me quedaría? 104, que es el valor del nodo, es el valor parcial. ¿Y ese valor a dónde iría? A los primos. Bueno, ese serían los Bueno, serían que son los sobrinos. Los sobrinos. Pero ¿qué pasa aquí? Como este valor secuencial pasa acá, ¿cierto? ¿Aquí qué me quedaría? Un 104 acumulado que sumaría con estos dos. ¿Sí me siguen allí? Exacto. ¿Ya? Sencillamente lo paso de esa manera. Bueno, y básicamente esta es la versión paralela. Bueno, hay una manera de esto es llenar subiendo, que sería de los nodos hacia las de las hojas hacia los nodos, y este es llenar bajando. Entonces, ¿qué pasa? Guardamos, esto está bastante complejo. Tenemos los valores parciales, ¿estamos de acuerdo? Ahora, el valor final, ¿qué es? La suma de todos los valores parciales. Entonces, hay un procedimiento que llena los valores parciales, que es llenar subiendo. Coge
y calcula los valores parciales. O sea, hace esto. ¿Estamos de acuerdo? Los va sumando. Ignoremos el 100 por ahora. ¿Estamos de acuerdo? Llenar bajando, ¿qué hace? Calcula estos valores parciales. Y llenar subiendo, ¿qué hace? Suma los valores parciales para obtener un valor final. ¿Ya? Eso es lo que ustedes necesitan saber. Bueno, esto básicamente acá. Bueno, entonces, tenemos Scanlet sobre arreglos. La anterior definición nos permite entender la idea de paralelización. ¿Podemos hacer lo mismo si la colección viene en un arreglo? La respuesta es sí. ¿Cómo hacemos para convertir un arreglo en un árbol de llamados? Un arreglo en un árbol. Lo parten Lo partimos a la mitad. a la mitad. Hasta tener el límite. ¿Sí se acuerdan? Sí. Dividen seradas. De esa manera pueden transformar un arreglo en un arbolito. ¿Ya? Oh, Miren, bueno, exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la versión paralela y la versión recursiva? Ve, la versión secuencial. Pues que básicamente el llamado de la primera mitad y el de la segunda mitad lo hacemos usando paralelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está bien? ¿Sí? Acuérdense que cuando transformamos el arreglo en un árbol de llamados, tomamos la primera mitad y la segunda mitad y las llamamos de forma recursiva. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre ese y el paralelo? Pues que usamos paralel para tener un hilo con el primer llamado, la primera mitad, y un hilo con la segunda mitad. ¿Estamos allí? En cada eso. Bueno, llenar subiendo y llenar bajando lo mismo, ¿cierto? Y aquí están los análisis. Miren, el paralelo 87 segundos y el secuencial 94. Miren, pruebas sobre el arreglo al azar de 10 millones de números con límite de 10.000. Este límite hay que mejorarlo exponencialmente. Por ejemplo, cuando se puso 1000 no hubo aceleración sino desaceleración. ¿Por qué? A ver si la pillan. ¿De cuánto? Pero de... Lo que pasa es que cuando ya es muy pequeño, ¿cierto? Cuando es muy pequeño, realmente dividirlo no vale la pena. Agregamos más tiempo. O sea, lo que quieren decir acá es que cuando usted usted coge uno de 10 millones y lo parte en muchos hilos hasta tamaño de 10.000. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene como profundidad, lo calculamos como 6. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. 6 o 7. Realmente cada problema es de tamaño 10.000 aproximadamente. ¿Estamos ahí? Está, pero no son vistos, muchachos. Entonces, estamos en. Se me queda mirando así, como esperando que yo decida en general. El perrito. Como que, sí, pregunté, yo sé como que la próxima semana no pregunté tanto y ya. Bueno, entonces tenemos arreglo de 10.000, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos uno de tamaño, y aquí hay una de las cosas que sí podemos ver, sino que esto lo voy a cambiar el enfoque por completo. Ya me di cuenta ya porque está muy complejo. O sea, la complejidad no está en lo que se está haciendo, sino en lo que se está resolviendo. ¿Sí me siguen allí? Porque es que es lo mismo. Básicamente sigue siendo partir a la mitad y hacer llamado con un hilo con la primera mitad y un llamado con la segunda mitad hasta que tengamos arreglos de tamaño límite. ¿Estamos ahí? Eso es lo que he estado diciendo aquí todo el tiempo. Este pedazo sí lo voy a cambiar para el próximo semestre. No me gustó cómo está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos 10 millones de números lo partimos en 10.000. Se nos generan aproximadamente 12 a las 6 hilos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, el secuencial va a arreglar de tamaño 10.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Vamos de nuevo. Partimos del arreglo hasta tener tamaño ¿qué? 10.000. ¿Estamos de acuerdo? Eso de 10.000 lo arreglamos de forma secuencial normal. No vamos a dividir más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tengo un arreglo de 10 millones y lo arreglamos de esa manera, hay aceleración, que es lo que está acá. Pero ¿qué pasa si tenemos un arreglo más pequeño? 1000. Y pongamos tamaño 100. La división en hilos se demora más que resolviendo el problema. A eso es lo que van acá. ¿Sí pillan lo que sucedió? No vale la pena porque es muy pequeño. Secuencialmente lo hago más rápido que... Exacto. No, porque secuencialmente 1000 números no es mucho. ¿Sí me siguen?
Si yo lo divido en hilos, digamos hasta tamaño 10, no tengo mucha ganancia, porque lo puedo resolver más rápido directamente con 1000, porque es que tengo que dividir hilos, y los hilos toca gestionarlos. ¿Estamos ahí? Los hilos toca gestionarlos. ¿Estamos de acuerdo? Con tamaño 1000. Digamos que 1000 hasta tamaño 10. ¿Estamos de acuerdo? Salen aproximadamente como 2 a la 3 hilos, como 8 hilos. ¿Por qué no hay ganancia, muchachos? Porque yo puedo resolverlo más rápidamente de forma secuencial. ¿Por qué? Porque los hilos toman tiempo de gestión. O sea, no es la ejecución, sino la gestión. O sea, la gestión que es crear los hilos, lanzarlos en el sistema, que el kernel los maneje, todo eso toma tiempo. ¿Estamos acá? Es mucho más rápido hacerlo en un solo hilo. Ahora, cuando ya tenemos uno de tamaño 10 millones, ¿qué pasa? Hay que partirlo porque 10 millones secuencial sí se demora mucho. Es más grande. ¿Sí lo ven ahí? O sea, hay una de las conclusiones más importantes que tenemos de esto es que básicamente cuando ustedes van a hacer paralelización, el dato tiene que ser lo suficientemente grande para que la paralelización valga la pena. ¿Sí? ¿Ustedes cómo se dan cuenta de eso? Pueden intentarlo solucionar con un solo hilo, todo, y tomar el tiempo. ¿Sí? Y si pues ya ven que se demora después de cierto punto, pues pueden intentar paralelizar. La paralelización, o sea, ustedes lanzar hilos, pues tienen que ver con la capacidad del procesador, de hardware. Su hardware es mejor que el mío, pues sé que les va a ir mejor. ¿Sí? Tiene hasta teclados retroiluminados. ¿Sí yo los he pillado? ¿Sí? Un teclado retroiluminado, yo tengo ahí un teclado normal. ¿Sí? Eso da más hilos. Eso da más hilos. Eso coge y lo almacena. Entonces, y lo otro es que el problema sea lo suficientemente grande. Para el taller 3, B4, yo que en el de Cali me hicieron hacer 6 talleres. Uy, no. No, Cali tiene mucho. Hicieron 6. Yo me hicieron un taller. Es que muchachos, entonces yo no sé si me he vuelto muy blando o No, profe, pero es un que tostado duro. Cali, yo no sé cómo hizo para meter tantos talleres. ¿Sigue el proyecto final? Es el mismo Es el mismo proyecto final y ellos lo entregan el 8 de diciembre. Imagínate. Ellos terminan el curso el 15. ¿Ya? Nosotros que nos vamos hasta... ¿Y los talleres han sido los mismos? Sí. Todo ha sido igual. Ya el próximo semestre ya va a ser el toque. Pero el profesor No, pero estás también. ¿Por qué? entrega Hay poca química, va a tener imperativa, Es que ya la va a había tener manipulado. emocional, Va a va a tener FA. No, FA no. Ah, no. Próximo semestre no tengo FA. FLP. va a tener ¿FLP con ustedes? FLP, sí, va a la, tener. la de programación, digo, simulación numérica, Simulación numérica, sí. pero Pero no con nosotros, con tecnología. No, con tecnología. Si ustedes son programadores ahí. ¿Sí? Ay, no. Bueno. Chíllelo, va, chíllelo. no, yo, No, ya, Sí. te Les toca con Don Efra. No, con él es bien. sí, con el también. No se preocupen. Luego me cuentan en FLP cómo les va y me cuentan los chismes. Llegamos hasta allá. Vamos a llegar al TLP. Bueno, muchachos.